En la insignia de una compañía de artillería polaca aparece una figura imposible, un oso erguido, con un proyectil entre las patas. La imagen es real. La historia que la hizo famosa es más difícil de reconstruir. Durante décadas se ha afirmado que Wojtek transportó munición bajo el fuego de Montecassino, pero detrás del héroe existe otra historia, la de un animal criado por soldados desplazados y convertido poco a poco en leyenda. En 1942, un cachorro de oso pardo sirio apareció en Irán, donde las fuerzas polacas dirigidas por el general Władysław Anders avanzaban hacia Oriente Medio después de abandonar la Unión Soviética. Los detalles sobre su adquisición cambian según la versión. Lo comprobable es que terminó con la 22ª compañía de suministros de artillería del segundo cuerpo polaco. Lo llamaron Wojtek. Creció entre uniformes, camiones y tiendas de campaña. Fotografías militares lo muestran jugando y luchando amistosamente con los hombres. Para aquellos soldados, muchos de ellos separados de sus hogares, Wojtek dejó de ser una simple mascota. Era parte del grupo. Cuando la unidad fue enviada a Italia, surgió una de las primeras contradicciones. La versión popular sostiene que Wojtek fue alistado oficialmente para poder embarcar. El Instituto de la Memoria Nacional de Polonia afirma que fue registrado como miembro de la compañía. La Biblioteca Británica, en cambio, describe su alistamiento como parte de la leyenda y señala que recibió un permiso especial de viaje. Viajara como soldado o como mascota autorizada, Wojtek llegó a Italia con la unidad, y allí nació el relato que lo convertiría en héroe. En mayo de 1944, el segundo cuerpo polaco participó en el ataque contra Montecassino. El 18 de mayo, las fuerzas polacas aseguraron la posición después de meses de combates alrededor de la línea Gustav. Algunas fuentes institucionales afirman que Wojtek transportó cajas de munición. El Imperial War Museum utiliza una fórmula más cautelosa. Se dice que ayudó a moverlas. Pero las memorias de Stanisław Kroczak, oficial de la misma compañía y conservadas por la institución Hoover, rechazan esa versión. Según ese testimonio, Wojtek viajaba en un camión de municiones, pero no cargaba proyectiles entre sus patas. No existe en las fuentes públicas consultadas una prueba que permita resolver definitivamente la contradicción. Lo indiscutible es que la compañía adoptó al oso con el proyectil como emblema. La historia ya había comenzado a transformarse en símbolo. Terminada la guerra, Wojtek acompañó a la unidad hasta Escocia. Muchos de aquellos polacos decidieron no regresar a una patria que había quedado bajo dominio soviético. En noviembre de 1947, el oso fue trasladado al zoológico de Edimburgo. Allí recibió visitas de antiguos compañeros hasta su muerte, en 1963. Tal vez nunca sepamos exactamente qué cargó Wojtek en Montecassino, pero su importancia no depende de una caja de munición. Fue un animal sin hogar que acompañó a hombres sin patria, y por eso, incluso cuando termina la evidencia, su historia continúa diciendo una verdad sobre ellos. Wojtek pudo no haber sido un héroe de combate, pero para aquellos soldados fue uno de los suyos.